UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta Estamos con el profesor Carlo Federici, matemático, lógico, físico, pensador de la pedagogía, de larga trayectoria en la Universidad Nacional de Colombia, toda vez que ha sido maestro de las personas pues, más importantes que han pasado por la rectoría o la vicerrectoría de la Universidad Nacional. Carlo Federici nació el 21 de julio de 1906 en Ventimiglia, ha vivido 2 guerras mundiales, llegó a Bogotá el 8 de abril de 1948. En fin, tiene una trayectoria que pasa por todo este siglo. Y quizás la primera pregunta para Carlo Federici es precisamente esa. ¿Qué siente de este siglo, del que usted ha sido un protagonista en todo su arte? Ha sido un siglo para mí desastroso. Pienso en los cientos millones de muertos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y los muertos son siempre los jóvenes. Y a mí me parece una injusticia tremenda. Profesor, ¿un niño de esa época sabía que iba hacia una guerra mundial? ¿Tenía noción de la Primera Guerra Mundial? De ninguna manera. Cuando llega la guerra, ¿qué sucede? Debo hacer un recuerdo de tercer año de primaria entonces. Sí. Yo hacía tercer año de primaria en 1915. A principios del 15, Italia no se había decidido si quedarse con la Tríplice Alianza o ir con los aliados, es decir, con Francia e Inglaterra. Y recuerdo que en el invierno será el mes de enero o de febrero, nos llevaron al cine a ver una película que se llamaba Romanticismo. Creo que era de un autor Rovetta. La película evidentemente era antiaustríaca y nos llevaron a los niños a gritar contra los austríacos, sin nosotros conocer quiénes eran los austríacos. Yo en aquella tarde grité tanto que perdí la voz durante una semana. Este es uno de los pocos recuerdos que tengo de aquella época. Termina la Primera Guerra Mundial y ¿qué sucede? Sucede la lucha contra los soldados que regresan y que no encuentran trabajo. Y entonces la reacción y empieza el fascismo. ¿Por qué no se encontraba trabajo? Porque las industrias se habían dedicado todas a industria de guerra. Y entonces había que hacer el paso a industrias de paz. ¿Cómo fue el primer momento del fascismo? ¿Cómo lo recuerda? Lo recuerdo como pura violencia personal y violencia contra las ganancias que había hecho el socialismo en Italia en los primeros 20 años. Paralelamente a todo este momento, digamos, catastrófico y de eventos muy duros, empiezan a hacer su pasión por la matemática y por la enseñanza, ¿no? Desde muy joven usted descubre
su pasión por, o su inclinación hacia, digamos, Bien, no, yo diría que no la descubro yo, sino que quien descubrió que tenía inclinación a la matemática fue el maestro que tuve en quinto de primaria, del cual quiero recordar el nombre, Moschetti, que, que me hizo entender que la matemática es una cosa bella, por qué es una cosa bella la matemática? porque es autogratificante casi al momento. Hay otro lado que es el lado de los amigos y el lado afectivo, ¿no? ¿Dónde conoció a su esposa? Al mar. ¿La conoció en el mar? ¿En qué Sí, situación? en 1927. ¿En qué situación la conoció? Y yo estaba bastante deprimido porque en este año y en el mes de julio había muerto mi mamá. Y la conocí en un modo, ¿cómo se diría? Muy fácil, espontáneo. Había el mar fuerte y jugábamos a tomar las olas. Y ella empezó también y allí nos conocimos. Profesor, después se casan. Si usted tuviera que decirme en pocas palabras lo que ha representado Iole, su esposa, para usted en su vida, ¿qué diría? Un porto de quietud con sus días a veces de tempestad. Pero usted estaba contento de todos modos en estas tempestades. Natural porque terminaban bien. Y llega la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es esta llegada a la Segunda Guerra? ¿Cómo la vive? ¿Usted lo llaman a prestar servicio? ¿Es llamado a las armas? A mí me llamaron en el 39 para hacer, ¿cómo se diría?, una inspección al frente francés. Yo era oficial de artillería. Y luego me llaman en el 41, que es cuando conocí a Lattuada, ¿no? ¿Podemos contar esa anécdota de cuando conoció a Alberto Lattuada, director de cine italiano en la guerra? En algún día vivíamos en piezas separadas, él en una casa y yo en otra casa, en piezas de alquiler, ¿no? Yo había traído de la casa mía un fonógrafo de estos de mecánico de manivela. Y había traído conmigo muy buenos discos, entre otros los valses de Brahms. Y un día se presenta Lattuada, muy deprimido, y le digo que se acueste en la cama porque lo veía muy mal, y le pongo un valser de Brahms, no recuerdo cuál, pero es tal vez el que me gusta más de valser de Brahms. Y cuando termina el vals, Lattuada se levanta y me dice, me salvaste la vida. Le digo, ¿pero por qué? Dice, tenía intención de suicidarme. ¿Qué es el fascismo, profesor? Es una locura. ¿En qué momento usted abandona el ejército oficial italiano? Decide retirarse de la guerra. A fin del 41. ¿Por qué? Y yo tenía derecho como profesor de no participar en el ejército, ¿no? Había participado, no sabría decir por qué. Me daba como lástima dejar que otros fueran y yo no. Me parecía como huir a una responsabilidad. Pero
tenía también la responsabilidad de la familia y yo vivir en una ciudad y la familia en otra era ya muy pesante. Y entonces regresé a ser el profesor. Se dedica a la actividad académica, pero paralelamente empieza a dedicarse a actividades, digamos, partesanas. No, no, todavía los partisanos no existían en el 41. Había movimientos, digamos, subterráneos de oposición al fascismo. Los partisanos empiezan en el 43, es decir, después del septiembre del 43. ¿En qué momento se vincula con uno de estos grupos clandestinos? En el 42. ¿Todo procedía, digamos, bastante tranquilamente o cómo era esta vida clandestina? ¿Tenían que cuidarse mucho? Sí, no solo que mucho, habríamos debido cuidarnos más, porque en el enero del 45 me arrestaron. ¿Podemos contar la anécdota de ese arresto y de lo que sucedió? Sí que la recuerdo, ¿no? Estaba en clase, dictando clase, y llega el Bedel y me dice, el presidente lo llama. Y bajo a la presidencia y hay dos SS, revólver en mano, y me dicen, está arrestado. ¿Lo arrestan y lo llevan a dónde? Y me llevan a la cárcel de Génova que se llama Marassi, que está cerca del campo de fútbol, ¿no? Y empezaron a interrogarlo. No, allí no, me dejaron algunos días para madurar. ¿Sí? Lo dejaron incomunicado. No, estaba con otros 2 o 3, entre los cuales uno que terminó fusilado. Después empiezan los interrogatorios. Empezó el primer interrogatorio, no fue nada de especial. Luego me dejaron papel y pluma, ¿no?, para que yo escribiera lo que pensaba deber escribir. Y luego empezaron los interrogatorios. Y en los interrogatorios, algunos fueron, digamos, normales, ¿no? Pero hubo un interrogatorio al pulso ligado a una máquina eléctrica y allí es donde me... Hicieron tortura física. Sí. En la casa, por ejemplo, mi hermana no puede oír totes y es el estallido que le quedó en la mente. Y otra cosa que está prohibida son los alambres eléctricos sueltos, eso fue por la experiencia de mi padre, eso genera un recuerdo que tuvo que haber sido una experiencia absolutamente atroz, ¿no? El gobierno estaba sin plata y conmovió mucho hablando de los muchachos en el frente ruso que se congelaban por falta de implementos de invierno. Entonces las mujeres donaron sus argollas de oro para tener plata, para hacer provisiones o cosas así. Y resulta que la donación existió, pero el oro se fue a mano de particulares. Yo pienso que es una historia común y corriente, del mundo usual. Pero cuando se vive y se supo que murieron muchachos congelados y que después una persona, para su estética personal, cuelga unos gobelinos que además no eran de él, con argollas donadas para otro fin, es cruel, pero lo estamos viviendo todos los días. En este periodo que va del final de la guerra al 48 le hablan de Colombia. ¿Qué sabía usted de Colombia? Yo conocía la moneda colombiana. ¿Por qué la conocía? Porque llegaban barcos con, ¿cómo se llama?, el laborio artificial. El marfil artificial. El marfil. De Tagua, me parece.
es la tagua. Como nosotros estudiábamos en Génova y teníamos 2 horas de intervalo entre mañana y tarde. Entonces íbamos al puerto y muchas veces encontrábamos, y en los almacenes de Génova, con facilidad, en lugar que dar los 5 centavos italianos, daban los 5 centavos colombianos. ¿Quién le habló de Colombia por primera vez? El cónsul en Génova, ¿Qué era quién? el doctor Uribe Arango, me parece de segundo apellido, Gustavo, ¿Y qué le, Gustavo Uribe. qué le propuso este cónsul de Colombia en Génova? Bien, antes de proponerme algo, hicimos como una amistad. Él me dijo que era fundador del Colegio Moderno, uno de los fundadores del Colegio Moderno, y yo le hablaba de las investigaciones que hacía en lógica, y algún día me dijo si no me gustaría venir acá con un contrato de 2 años y hablar de lógica también. Y a mí me pareció muy bueno. ¿Qué era Porque- América entonces para una persona en Italia? ¿Qué se sabía de América? ¿Cómo se imaginaban que era América? Al menos América Latina. Bien, nosotros habíamos leído de los Apeninos a los Andes, Del mundo de en el Amichis. corazón de Amichis, ¿no? Y pensábamos un poco que era el Eldorado, ¿no? En medio de las delirantes aclamaciones de la multitud hasta el palco presidencial. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí como he interpretado. Como si no le hubiera ya ocurrido nada en su vida, usted llega a Bogotá, Colombia, el 8 de abril de 1948. A las ¿verdad? 7 de la noche. Cuéntenos cómo fue su llegada y el 9 de abril, profesor. Bien, entonces de Roma, las Azores, Nueva York, Miami, Barranquilla, Bogotá. En Bogotá llegó como a las 6:30, entonces era el Techo donde se llegaba, ¿no? Al aeropuerto de Techo. Al aeropuerto de Techo. Y bien, tomo un taxi y me hago llevar en la carrera 7ª con 22. Allí estaba el Hotel Astor, una dependencia del Hotel Astor de la Jiménez, ¿no? Ujú. Y estaba también un almacén que se llamaba La casa de Casa del Cap. otro italiano que había emigrado a Colombia. Sí. Y él lo había conocido porque fue la esposa de él que me hizo conocer el cónsul en Génova. Y entonces me alojó allí en el Hotel Astor de la 22. Cenamos y fuimos al cine, al cine de la 22, ¿Alfaenza? al Faenza, y allí daban Roma Ciudad Abierta, de manera que me veía otra vez proyectado de donde había salido. Y después el 9 de abril, El 9 de abril, que fue al día siguiente. sí, a mediodía estaba en el STIC, que es el actual DAS, Ujú. es decir, en la Policía de Extranjería.
Y allí el empleado, que era hijo de italianos, me da un folleto, una hojita donde dice: el señor Federici pagó la suma de 2 pesos por estampilla. Y esta hojita la tiene Otto de Grey. Ya, ¿y cuándo se enteran de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán? Estábamos almorzando y se empezó a oír un carro que iba y venía por la 7ª con sirena. Y luego entró en la sala del almuerzo la dueña del restaurante y gritó: mataron a Gaitán. ¿Usted qué sabía de Jorge Eliezer Gaitán? El doctor Uribe me había hablado mucho de Gaitán. ¿Cómo se lo había descrito? Bien, como hombre de izquierda, como socialista, ¿no? ¿Qué pensó en ese momento, profesor? Usted ya venía de 2 guerras y sucede esto, ¿cómo que sintió? Sentí desazón porque estaban matando a un líder socialista, ¿no? A un líder popular. ¿Pensó en algún momento en regresar a Italia? No. ¿Cómo vivió ese primer periodo de la violencia en Colombia? Precisamente una noche que entraron y hirieron el dueño del restaurante con una escopeta, con otro joven, bien, era más joven que yo, ¿no? Habrá tenido 25, 30 años. Si recuerdo bien, el nombre Londoño era de radiocomunicación, que vivía también allí en el hotel. Tomamos la maleta, fuimos detrás del hotel había un vacío, ¿no? Que daba en el Faenza. Y allí subimos con una escalera a dejar las maletas sobre el techo del Faenza. Ya. ¿Y por qué las dejaron ahí? Las dejamos allí porque temimos que invadieran el hotel y que se llevaran todo, ¿no? ¿Vio cosas duras también después del 9 de abril acá en Bogotá? Nosotros estábamos a las ventanas del hotel y pudimos ver el saqueo de la calle, ¿no? ¿Cómo fue su primer periodo en la Universidad Nacional? El gran reto en la universidad fue el siguiente. La facultad de ingeniería se llamaba Facultad de Matemática e Ingeniería. Y entonces yo pensé que era conveniente que la matemática hiciera un departamento o una facultad aparte. Porque la matemática debe vivir de matemática, no ser solo un instrumento para los ingenieros. Ella tiene vida propia. Esta tendencia de los años 60 de querer ocupar las escuelas, de querer contrarrestar la autoridad, de querer poner en discusión como las formas de jerarquía también dentro de la universidad, se volvió aún más crítica y más radical en los años 70, ¿no? Estaba hablando de leyes y de normas, leyes naturales y normas humanas, ¿no? Y un grupo creo de anarquistas, ¿no? Leían mucho al Tao, ¿no?
empezaron como a decir que no debe haber norma, que todo se debe hacer como se da la gana. Y en algún momento como me sentí como acosado. Y yo le dije, pero la mamá de ustedes, las mamás le han enseñado a normas que ustedes siguen. Y empezaron otra vez a acosar que no, que esto, que no. Y finalmente le dije a un alumno que gritaba más que los otros, le dije, su mamá no le enseñó a hacer caca en la vasenilla. Y yo me quedé, después de haber dicho eso, como medio temblando, porque me pareció no digno de un profesor empezar a hablar de defecación, ¿no? Y entonces él me dice, sería mejor hacer la caca donde uno quiere. Allí sí me quedé mudo. Y pensé en pocos segundos si irme de la universidad o darle una contestación. Y entonces opté por la segunda cosa. Y le dije, deme la dirección de su casa. Y él tontamente me preguntó, ¿para qué? Y yo le dije, para ir a cagar en su salón. ¿Y después cómo se resuelve esta anécdota? La anécdota se resuelve que nos volvimos amigos. Es decir, que a veces la violencia simbólica, por lo menos, ¿no? es necesaria. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.